Mucho. Bueno, primero darles las gracias por la invitación a este Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo en su segunda versión. El tema que nos trae hoy es criterios de calificación de origen laboral en patologías neuroosteomusculares de columna, a cargo de las docentes Mónica Cruz, Daisy Joana Correa y quien les habla Marisol Urrego. Nosotros nos acercamos a esta investigación recorriendo o haciendo recorrido a través de la seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la seguridad en el mundo buscaba proteger esos derechos humanos e incentivar la riqueza social con el fin que los individuos pudieran desarrollar y potencializar y contribuir a ese crecimiento regional y de los países. A través de ello, pues surgieron las normatividad internacional, como fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. A partir de ello, se alza una voz y una declaración frente a la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Frente a eso, la Organización Mundial de la Salud en el año 2021 nos muestra unas estadísticas importantes que nos habla que más o menos o aproximadamente 1.710 millones de personas tienen trastornos musculoesqueléticos en todo el mundo. Y entre esos trastornos musculoesqueléticos, el dolor lumbar es el más frecuente, con una prevalencia aproximada de 568 millones de personas, viendo la principal causa de discapacidad en 160 países. Nos lleva a recordar que el dolor lumbar pues, es la razón principal de una salida prematura de la fuerza laboral y lo vemos, digamos que no solamente en esas personas adultas mayores, sino en la productividad de las personas jóvenes, que es donde más o su producción es mayor. Nos lo hace ver Hartwig en el 2018. Y vemos que a pesar de esa alta incidencia de las lesiones en columna, se observan en los criterios mínimos de calificación que hacen los diferentes países similitudes y diferencias en ello. Entonces, desde Colombia tenemos las juntas de calificación de invalidez que a partir del decreto 1507 del 2014, que es el Manual Único de Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, como herramienta para definir cuál es esa calificación y poder decir cuál es la calificación que tiene como invalidez en este caso o la falta de capacidad laboral que tiene. Pero no es claro en decir frente a los criterios si es de origen ocupacional o si es de origen común. Entonces, frente a nuestra investigación, lo que quisimos ver es mirar esos criterios que tienen la normatividad y compararlos realmente con la evidencia científica. Entonces, a partir de eso, hicimos un tipo de estudio descriptivo cualitativo y se realizó mediante la revisión de una bibliográfica especificar que no fue sistematizada, donde observamos o revisamos los criterios mínimos de calificación de origen laboral en patologías neuromusculares de columna. Vimos la normatividad vigente no solo a nivel de Colombia, sino a nivel internacional y otros aspectos encontrados en la evidencia científica. Para ello realizamos dos fases. La primera fue esa identificación de la normatividad a nivel nacional y a nivel internacional, y la segunda a partir de la bibliografía de la evidencia científica. ¿Dónde buscamos es una búsqueda exhaustiva en bases de datos especializadas como Cielo, Dialnet, SpotHub, Google Académico, PubMed y algunos repositorios de diferentes universidades, encontrando como base las palabras claves que fueron evaluación, enfermedad laboral, columna vertebral y pérdida de la capacidad laboral. ¿Qué hicimos con estos documentos que encontramos? Entonces, la revisión las escogidas fueron 77 documentos. De esos 77 documentos los escogimos de 227 que eran útiles en el tema, más 692 que fueron excluidos porque no pertenecían a los criterios de inclusión y exclusión que tuvimos en cuenta. Finalmente, de esos 77 artículos o documentos que se seleccionaron, encontramos la norma legal vigente en Colombia, que es el decreto, 3 normas internacionales, 6 libros que hablaban acerca del tema, una guía internacional y 66 artículos. Estos últimos fueron clasificados según la escala de Oxford, donde encontramos que 9 eran con grado de recomendación A, 23 con grado de recomendación B, 30 con grado de recomendación C y 4 con grado de recomendación D. Estas publicaciones fueron hechas desde el 2012 al 2022.
¿Qué encontramos dentro de esa revisión documental? Primero, pues, miramos qué era la pérdida de capacidad laboral y encontramos allí que era el detrimento de habilidades, destrezas, actitudes y o potencialidades de orden físico, mental y físico que permiten desempeñarse en un trabajo. ¿Cómo lo llevamos allí? Y vimos la primera norma que tenemos a nivel nacional, Colombia, que es el decreto 1507 del 2012, del 12 de agosto del 2014. Esta norma derogó a la anterior, que era de 1999, que hacía el MUSI, que es el Manual Único de Invalidez. En este caso ya hablamos del Manual de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional. ¿Qué nos muestra este manual? Que tiene o reconoce a nivel de columna 4 zonas: la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar y la pelvis, donde la pelvis incluye tanto el hueso ilíaco, sacro y pubis. ¿Qué más tiene en cuenta? Lo que conocemos como tejidos blandos, específicamente tendones, ligamentos, discos invertebrales y las raíces de las mismas. Que también tiene en cuenta 5 aspectos que serían estos criterios, los que vamos a revisar: la presencia de daños conexos a la columna vertebral y pelvis, la historia clínica, la descripción de los síntomas actuales que tiene el trabajador, el examen físico que se realiza, toda la parte de imagen diagnóstica y exámenes de laboratorio. ¿Qué vimos con respecto a la literatura colombiana adicional a la norma que tenemos? Por un lado, Arroyave, Salazar y Villamil en el 2018 nos muestran la definición de esa patología neuromuscular, diciéndonos que son todas aquellas molestias que puede presentarse afectación en dónde, en los músculos, en los tendones, en los huesos, ligamentos o discos intervertebrales, y que de alguna manera se han presentado por consecuencia de un esfuerzo repetitivo o movimientos repetitivos a nivel laboral. Puede surgir de la intención de no solamente factores físicos, sino también asociados a factores económicos, psicosociales y laborales. Entonces, teniendo en cuenta que no solamente el dolor lumbar parte de las acciones o de las actividades a nivel laboral, sino que también de otros aspectos como son el económico, por el estrés que se puede generar, y hacer parte toda la parte emocional y la parte psicosocial. ¿Qué vimos frente a ese criterio de presencia de daños conexos a la columna vertebral y pelvis? Mendinueta, Martínez, Erazo, en el 2014, que nos presenta, nos muestra la importancia de esos temas de salud ocupacional con respecto al costo que tienen este tipo de enfermedades o patologías en el recurso humano, el impacto que tiene allí en la parte social, el económico, y que lo que ocasiona y lo pone grande, que es el famoso dolor lumbar. Esas principales, o es la principal causa de absentismo laboral y convirtiéndose en la condición mecánica más cara y una de las principales causas de discapacidad laboral de origen neuromusculoesquelético. Entonces vamos viendo cuáles son las problemáticas que tenemos en términos de esos criterios. Otro de los criterios que vimos fue la revisión a nivel de Colombia, encontrando esas lesiones neuromusculoesqueléticas asociadas a los problemas ergonómicos que tienen una gravedad añadida con respecto a tus problemas de puesto de trabajo, como son las molestias y problemas que se presentan inmediatamente y que tardan un tiempo, es decir, que empiezan en la parte matutina, hay presencia ocasional en el trabajo, que seguramente cuando vuelve a casa ha disminuido, pero se vuelven de esos momentos agudos a crónicos, donde vemos que incluso ya permanecen por meses y años y lleva a una enfermedad crónica. Que donde se debe investigar si realmente es la ocupación la que lleva a esa patología o si sencillamente se debe a acciones que se hacen después de la parte laboral. Entre el criterio de presencia de daños y conexos a esa columna, también vimos que a nivel mundial se estima que entre un 4 y un 33% de la población presenta un dolor lumbar, mientras que en países como Estados Unidos, España y África solo oscila del 8 al 56%. Datos que nos indican que su incidencia y prevalencia han permanecido estables durante los últimos 15 años. Asimismo, en Canadá, Finlandia y Colombia, los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de enfermedad que genera este tipo de incapacidad para generar ausentismo laboral.
Los otros criterios que encontramos es el criterio de la historia clínica. Dentro de los documentos a nivel nacional, pues tenemos toda la normatividad que hace vigencia frente a la historia clínica. Uno de los ejemplos es la Ley 23 del 81, en su artículo 34, que nos habla de la importancia de todos los datos que debe llevar la historia clínica. En la parte de criterio de examen físico, es importante el estudio clínico a partir de las pruebas, y estas pruebas habla de objetividad, de toda la parte de antecedentes funcionales, pruebas subjetivas que se pueden generar. Nos apoyamos del autor Trillos en el 2013, que tiene una serie de pruebas, no solamente objetivas y subjetivas, dependiendo específicamente de columna y dependiendo de la lesión que se pueda presentar en ella, con el fin de dar un diagnóstico más preciso o más certero frente a la causa que puede estar generando la patología. Y en los criterios de estudios diagnósticos, entonces vemos la importancia de rayos X o radiografías, tomografías o resonancias nucleares magnéticas y compararlos con los estudios de laboratorio, con el fin de compararlos finalmente con la clínica que presenta, en este caso, la parte del usuario o el trabajador, para determinar si coincide o hay similitudes frente a lo que se presenta desde la clínica. A nivel internacional, ¿qué encontramos? Chile y Costa Rica, por ejemplo, en los criterios de evaluación, muestran la importancia de la caracterización de esa población a partir de mirar el género, la edad, en qué trabaja actualmente el individuo, qué actividades desempeña, cuál es su antigüedad que tiene en la empresa, qué otros antecedentes patológicos tiene, y lo vemos relacionados básicamente a lo que hacemos con la historia clínica dentro del manejo. Eso nos lo dice Muñoz y Quesada en el 2017. México, vemos una similitud frente a esas mismas caracterización, pero tiene otros aspectos como es el índice de masa corporal, la escolaridad, el estado civil. Volvemos a ver el puesto de trabajo, el turno laboral, la actividad física si realiza o no, el requerimiento físico del trabajo, la satisfacción laboral que tiene el trabajador, comorbilidades presentes que puede tener, antecedentes patológicos acerca de la parte lumbar, previa a que se haya hecho una exploración física, y esto lo hace a través de la goniometría, que es una de las pruebas que tenemos allí. Eso nos lo dice Baron también en el 2017. Y el uso de imágenes diagnósticas, donde evalúa específicamente la estructura más no la funcionalidad de la misma. Eso nos lo dice Dueñas en el 2022. En España lo hace a través de dos modelos. El primer modelo se conoce como la estimación basada en el diagnóstico. Este modelo lo que busca o lo divide es si la lesión es leve, moderada o grave. Frente a eso hay una ley de seguridad que la hace en 1997, y lo que busca es mirar qué significa para ellos leve frente a ese modelo, que sería moderado y finalmente severo para generar esa discapacidad, o decir que hay una pérdida, teniendo en cuenta que en España la gran mayoría de esto no se conoce como enfermedad realmente de origen laboral, sino más de origen común. Y el otro modelo es el modelo de la amplitud del movimiento, y es mirar cuál es su funcionalidad frente a las pruebas que ellos tienen para mirar si la columna está en funcionamiento o no para las actividades que desempeña a nivel laboral. Y en Estados Unidos tenemos las guías basadas por la American Medical Association, que son las AMA en el 2017. Estas nos llamaron mucho la atención, y es porque tienen un entrelace con lo que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Más adelante vamos a explicarles un poco más. Y esto nos lo dice Park en el 2019. Dentro de esos resultados internacionales que vimos desde la historia funcional, entonces miramos que se realiza mediante una validación de las limitaciones funcionales que tiene, en este caso, el trabajador, de la observación a él mismo mientras realiza la rutinaria. ¿Y qué rutinas habla? Habla de las acciones que hacemos, como sentarse, colocarse de pie, caminar, hacer transiciones en diferentes posiciones y aplicar unos test específicos. Aquí dice clave que el médico que realiza esas observaciones las analiza y las anota, y hace las inconsistencias en lo que presenta el usuario del trabajador frente a lo que él evidencia en lo que él realiza. ¿Qué vimos a nivel internacional del examen físico y estudios clínicos? Pues que es lo mismo que hemos venido trabajando tanto a nivel nacional, pues donde más coincidencias o similitudes encontramos en estos aspectos que ya los mencionamos. ¿Qué vimos en términos generales dentro de nuestra propuesta? Y es que las guías
que propone la American Medical Association de Estados Unidos son las más específicas que se encuentran a nivel internacional por el enlace que hace con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, y que finalmente se correlaciona con la norma vigente que tenemos actualmente a nivel nacional en Colombia, que es el decreto 1507 del 2014, que es el manual de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Entonces, ¿qué es lo que vimos allí? Dentro de esas guías nos decían que encontraban como todas las acciones que hacía el trabajador y cómo las evaluaba frente a ello. Y cuando habla de la clasificación internacional del funcionamiento, entonces estamos hablando que estas se dividen en términos de eficiencia, en términos de limitaciones y en términos de restricciones. Dentro de la parte de eficiencias, vemos la importancia de determinar que esa eficiencia tiene que ser no solamente en estructura, sino también en función, y que a su vez esto puede llevar a limitaciones en las actividades que realizamos cotidianamente y nos puede restringir nuestras acciones frente a lo que conocemos como el ocio o la participación que tenemos con la comunidad o la población. Y finalmente, esto hace que nuestro equipo de investigación propone unos criterios y son los que vamos a ver a continuación. El diagnóstico diferencial. ¿Y por qué el diagnóstico diferencial? Porque lo vamos a llevar a cabo frente al acompañamiento de la clasificación internacional funcional, que es importante que observemos dentro de ese trabajador cuál es la deficiencia que tiene en esa estructura y en esa función, específicamente desde la columna, mirar cómo eso está limitando sus acciones y cuáles actividades específicamente en la parte laboral, de acuerdo a las funciones específicas y al perfil que debe tener el trabajador. Y finalmente, si adicional a la restricción que tiene laboral, tiene otras restricciones a nivel social. Desde la historia funcional, lo colocamos desde funcional porque no solamente hablamos desde la historia clínica con antecedentes o como lo hemos visto a nivel nacional, sino apuntando otros elementos que nos dan desde la evidencia, que es mirar a fondo cada una de las funciones que ha tenido el trabajador a lo largo de la historia de su vida laboral, y sin olvidar que adicional a eso tiene otra vida y cómo esa vida puede estar influenciando, ¿no?, ese dolor lumbar. El examen físico, tomando en cuenta diferentes pruebas de origen subjetivo y objetivo, donde podamos implementar diferentes tests, donde podamos especificar y que esos tests sean estandarizados para que no sea criterio solamente del evaluador quien diga que se presenta una pérdida de capacidad laboral o funcional de ese trabajador, sino que todos coincidan con esa misma estandarización de esos tests para evidenciar que realmente las pruebas son las mismas y que van encaminadas a evaluar lo que realmente queremos evaluar. Y los estudios clínicos que tienen que ver con toda la parte de rayos X y radiografías, tomografías, electromiografías y demás, y laboratorios que puedan estar asociados a la clínica en este caso, del trabajador, que nos pueda dar más lineamientos o permitirnos llegar realmente al origen de la patología y no solamente decir que fue una pérdida de capacidad laboral, que puede ser común o laboral, sino que realmente encontremos ese origen desde el ente o desde la relación que tiene el trabajador con su parte laboral o con su trabajo. Eh, Frente a eso, entonces, aquí tenemos que todas las referencias que obtuvimos a partir de las diferentes revisiones de los documentos. En general, la investigación continúa y continúa siendo parte de mirar realmente si esos criterios que escogimos tienen la validez. Para eso vamos a hacer una validez de ese instrumento, primero haciendo ese diseño del instrumento, luego generando la validez del mismo a través de la validez del contenido de ese instrumento, a través del juicio de expertos, para finalmente sacar el instrumento que podríamos poner como prueba piloto. Agradecemos muchísimo el espacio del Congreso para dar esos tips que tenemos acerca de esos criterios en la pérdida de capacidad laboral, y quedamos abiertos a cualquier pregunta que tengan.